Intersecciones Libres. Soy Irene y hoy tenemos un episodio muy interesante sobre la intersección entre la libertad y la cultura. Me acompañan mis compañeras de clase, María René y Angie. Hola chicas, para ustedes, ¿qué es la libertad y cómo creen que se relaciona con la cultura? Hola Irene. Bueno, para mí la libertad es poder hacer lo que vos querrás sin dañar a los demás. Y creo que la cultura puede influir en cómo la gente percibe la libertad. Por ejemplo, en algunas culturas la libertad individual puede ser limitada, ponerle por las normas de género. Agregando lo que decís, sí, la cultura puede limitar la libertad individual, pero también creo que es importante ser conscientes de nuestra propia cultura para entender mejor a la de los demás. Debemos examinar nuestros propios prejuicios contra gente de otras culturas, preguntarles más acerca de ellos, sus costumbres, opiniones, y así poder estar más informados sobre ellos e incluso entenderlos mejor. Sí, tengo el mismo punto de vista. Yo creo que el existencialismo y la noción de posverdad pueden afectar nuestra percepción de la libertad. Incluso la manipulación de la información en los medios puede hacernos creer que tenemos la libertad de pensamiento cuando en realidad estamos siendo súper manipulados. Sí, tenés toda la razón, Irene. Justamente ahorita que tocas el tema de la manipulación, yo estaba pensando en que ponerle a veces yo quiero expresar mis pensamientos que según yo tengo, y cuando me pongo a analizar mejor las cosas me doy cuenta que todo lo que pienso se basa tal vez en lo que veo, escucho o leo, y no tengo pues un pensamiento crítico propio. Y también a veces no me expreso con libertad por un tema cultural más que todo, porque ponerle tengo el temor de qué vaya a decir la gente o cómo me vaya a juzgar la sociedad y mi propia cultura por cómo yo me expreso como creo que es libremente. Y sí, yo creo que es un tema muy importante. ¿Ustedes creen que la libertad individual puede ser limitada por la cultura? Absolutamente. Como te estaba diciendo desde un principio, la cultura puede influir tal vez en cómo percibimos la libertad y la puede limitar. Por ejemplo, en algunas culturas las normas de género pueden llegar a limitar la libertad que las mujeres tendrían que tener. Estoy de acuerdo con vos. Además, la cultura puede influir en cómo se enseña la libertad en los colegios y en la sociedad en general. Si no se les enseña a los estudiantes la importancia de la libertad individual, puede ser limitada por la cultura. Claro, y también creo que es importante respetar la diversidad cultural y la libertad cultural. La gente debería tener la libertad de vivir y ser aquello que escoge sin importar su cultura, ¿no? Obvio, totalmente de acuerdo. Más bien, hablando aquí de educación, ¿creen que la cultura escolar puede influir en la libertad individual? Sí, la cultura escolar puede influir en la libertad individual. Si la cultura escolar no promueve la libertad individual y la diversidad cultural, puede verse muy limitada la libertad de los estudiantes. Ah, sí, y hablando de límites, ¿creen que hay límites a la libertad individual? Absolutamente. Hay límites a la libertad individual. Esta no debe llegar a dañar a los demás o a la sociedad en general. Por ejemplo, la libertad de expresión no tiene por qué ser utilizada para difundir odio o violencia. Además, agregando a lo que decís, la libertad individual no debe ser utilizada para justificar la discriminación o la opresión de otros grupos. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás y a la sociedad en sí. Vale la pena aclarar que nuestras acciones son un reflejo del entorno en el que crecimos y con quien nos relacionamos, que es algo importante para considerar. Y ahora que hablaste de eso, que tocaste este tema, ¿qué papel creen que juega el hábitus en la forma en que experimentamos la libertad en nuestra cultura? Bueno, comenzando porque el hábitus es un concepto que se refiere a las prácticas y hábitos que adquirimos a través de nuestro desarrollo personal con nuestro entorno. En el caso de la libertad, el hábitus obviamente puede influir en cómo percibimos y experimentamos la libertad en nuestra cultura. Concuerdo, nuestra experiencia pasada y nuestra posición social pueden influir en nuestra percepción de la libertad. Un ejemplo de esto es que si crecimos en una cultura que valora mucho la libertad individual, es muy probable que experimentemos la libertad de manera diferente a alguien que ha crecido con un pensamiento diferente, valorando más la libertad colectiva. Y también creo que el hábito puede influir en cómo nos relacionamos con la tecnología y la libertad. Por ejemplo, si hemos crecido en una cultura que valora la privacidad y la libertad, es más probable que experimentemos la libertad de manera diferente
a alguien que ha crecido en una cultura que valora más la seguridad y el control, ¿no? Claro, justamente ahorita que hablas de la tecnología y de la libertad, si te pones a pensar, hay algunas personas que se agarran de, como que distorsionan el significado de libertad que tienen y ponerle, no les interesa tanto la privacidad, sino tener los ojos de la sociedad puestos en ellos e incluso llegan a compartir cosas que, a mi parecer, y creo que comparto con el de ustedes, son cosas muy Sí. íntimas. Por ejemplo, los lives en TikTok sobre partos, yo creo realmente que es algo muy privado y es muy íntimo y no veo por qué tienen que compartirlo. Sí, es muy cierto, la privacidad es válida para unos más que para otros y esto depende mucho acerca del entorno en el que te crías, de qué influencias tenés, de con quiénes compartís tu día a día, es una cosa muy relativa. Bueno, chicas, enfocándonos un poco más en la libertad. ¿Creen que la libertad es un problema del hombre o es algo universal? No, yo creo que es algo más universal, ya que de por sí todos los seres humanos nacemos con el deseo de ser libres y tomar decisiones por nosotros mismos. Estoy de acuerdo con eso. La libertad es un valor fundamental en todas las culturas y sociedades y todas las personas deberían tener derecho a ella. No, claro. También creo que la forma en la que percibimos y experimentamos la libertad puede variar según nuestra cultura y nuestro círculo social, ¿no? Sí, es verdad. Además, como estábamos hablando al principio de la conversación, en algunas culturas la libertad puede estar más enfocada en la libertad individual, mientras que en otras puede estar más enfocada en la libertad colectiva. Eso es cierto, pero al final del día podemos concluir que la libertad sigue siendo un valor universal. Todos los seres humanos deberían tener un derecho a vivir y a tomar decisiones por sí mismos, independientemente de su cultura o de su círculo social, ¿no? Obvio. Con esta conclusión me despido y agradezco a mis compañeras de clase por haberme acompañado en esta conversación tan interesante. Un gusto, Muchísimas Irene. gracias.